Bien, como ya hemos visto en sesiones anteriores, el zoroastrismo mazdeísta no fue asimilado de forma completamente independiente a los demás elementos de la espiritualidad persa, sino que en su coexistencia con las otras ramas, con las otras creencias espirituales, el zoroastrismo asimiló muchas de sus ideas. La más importante de ellas es la que asimiló del animismo, es decir, del culto religioso a la naturaleza, y es la peculiar relación que existe en el zoroastrismo entre la muerte y los elementos naturales. El fin de la vida, la muerte, era considerada por los zoroastrianos como el estado más impuro, más detestable, el estado más contaminado posible. Por ello, cuando una persona fallecía, su cuerpo no podía ser eliminado haciendo uso de los 4 elementos fundamentales, porque los elementos y la naturaleza eran sagrados. El cuerpo del fallecido no podía ser incinerado porque el proceso contaminaría el fuego y el aire, pero tampoco podía ser enterrado o arrojado al mar por las mismas razones. El carácter sagrado de los elementos naturales fue respetado con absoluta reverencia en el seno del zoroastrismo aquemenida y era una herencia de ese antiguo culto oriental a la naturaleza. Por tanto, para evitar la contaminación, los zoroastrianos llevaban a cabo un conjunto de rituales que hoy en día, incluso a nosotros, nos parecen extremadamente extraños, algo duros de comprender y que también eran completamente escandalosos para sus vecinos históricos. Con el fin de proteger la pureza del mundo natural, el cuerpo de las personas fallecidas debían ser depositados en las llamadas Torres del Silencio. Se trata de unas construcciones cilíndricas de techo plano dividido en anillos concéntricos. Cada sección de los anillos del techo está destinada respectivamente a los niños, a las mujeres y a los hombres. Las torres del silencio, que se construían generalmente a las afueras de las ciudades, en las cimas de las colinas y las montañas, eran el único lugar en el que el cuerpo desnudo del difunto debía dejarse a la intemperie para que fuera pasto de las aves. De este modo, los zoroastrianos alcanzaban un contacto mínimo con los elementos y los animales se encargaban de hacer desaparecer la carne. Pasado un año, los restos del cadáver se depositaban en una fosa central y se cubrían con cal para iniciar su proceso de desintegración definitiva. Tanto los griegos como los egipcios, como los babilónicos también, que ofrecían, ya sabéis, en el caso de Egipto, un cuidado, un trato absolutamente exquisito, un trato absolutamente reverencial al cuerpo tras la muerte. Se embalsamaba, se cuidaba de forma, digamos, casi obsesiva para que no se destruyera con el paso del tiempo. O en el caso de los griegos y los babilónicos, que incineraban al cuerpo en rituales de una gran ceremonialidad, consideraban absolutamente brutales estas costumbres persas, y de hecho en los rituales de enterramiento persas es en lo que se centran la mayor parte de las críticas occidentales a este mundo oriental extraño. Vamos a leer un pequeño fragmento más de la Avesta, donde se deja clara la prohibición de contaminar la naturaleza, la idea de que enterrar o quemar los cuerpos era un verdadero pecado. El fragmento que os traigo es un fragmento además muy importante porque en él se va a contraponer la acción de Ahura Mazda como un dios benéfico y positivo y la acción de Akamanyu, el espíritu del mal, el espíritu negativo. Es una especie de explicación del origen de los pecados del mundo en el que se presenta al dios bueno, a Ahura Mazda, creando ciudades, creando prosperidad para los hombres, y al dios malo, o a la emanación, mejor dicho, mala, al espíritu maligno, generando el mal para la naturaleza y para los propios seres humanos. Atentos a los versos, tienen una pequeña complejidad, pero enseguida se puede ver cómo se explica esta creación de los pecados zoroastrianos. Ahura Mazda dijo al santo Zaratustra: «Yo he creado, oh Zaratustra, una creación de delicias. Nada que se acercase a ella ha podido ser creado antes. Yo he creado los primeros y los mejores de los lugares, yo que soy Ahura Mazda. El Erjana Baeja de la buena creación, una ciudad mítica,
dentro de la espiritualidad zoroastriana. El Erjana Baeja de la buena creación. Al punto, Akamanyus, el espíritu del mal, que está lleno de muerte, creó un antagonista, una gran serpiente y el invierno. Fijaros, la primera forma de mal que llegó a la naturaleza y a los hombres es el invierno. El frío es la muerte de la vida. Los meses de invierno son allí en número de 10. Los meses del estío, solo 2. Y estos son fríos en el agua, fríos en la tierra, fríos en los árboles. Es en medio de la tierra, es en el corazón de la tierra donde penetra el invierno, y es entonces cuando llega el colmo del mal. Yo he creado el segundo y el mejor de los lugares, yo que soy Ahura Mazda. Entonces Akamanyu, el que está lleno de muerte, suscitó un antagonista, una avispa que está llena de muerte para los rebaños y para los campos. Yo creé el tercero y el mejor de los lugares, yo que soy Ahura Mazda. Entonces Akamanyu, el que está lleno de muerte, creó un antagonista, malos discursos, malas palabras. Yo creé el cuarto y el mejor de los lugares, yo que soy Ahura Mazda. Entonces Akamanyu, el que está lleno de muerte, creó un antagonista, animales feroces y carniceros. Yo creé el quinto y el mejor de los lugares. Entonces Akamanyu, que está lleno de muerte, creó otro antagonista, la duda. Qué gran enemigo del hombre, o quizá un aliado para la filosofía. En el caso de la fe o la ley de Ahura Mazda, la duda es uno de los males que achacan al hombre. Yo creé el sexto y el mayor de los lugares, yo que soy Ahura Mazda. Entonces Akamanyu, el que está lleno de muerte, creó un antagonista, la pereza y la pobreza. ¿Veis cómo surgen los males del mundo? Yo creé el décimo y el mejor de los lugares, pero Akamanyu, el que está lleno de muerte, creó un antagonista. Aquí está. Prácticas culpables y responsables. Enterrar a los cadáveres. Esto era un gravísimo pecado para el zoroastrismo. Yo creé el 13º y el mejor de los lugares, pero Akamanyu, el que está lleno de muerte, creó un antagonista. Prácticas culpables y reprensibles, el quemar a los muertos. La presencia de las emanaciones intermedias que acabamos de leer, Akamanyus, Pentamanyu, estos espíritus que desbordan a Ahura Mazda y que además tienen ciertas fuerzas en el mundo que actúan, que generan el mal, que generan el orden, como hemos visto anteriormente, la presencia de todas estas emanaciones, de estas entidades, han hecho que algunos expertos hayan considerado que el zoroastrismo no fue técnicamente un monoteísmo, sino más bien una forma de enoteísmo. Una religión enoteísta es aquella en la que, digamos, si bien hay un dios principal, en este caso tendríamos a Ahura Mazda, existe también, acompañando a este dios principal, un número variable de dioses menores que se encargan del control de aspectos diferentes de la realidad. Es decir, en la medida en que hay otras entidades espirituales además del dios, el zoroastrismo no sería un monoteísmo puro, sino más bien un enoteísmo. Sin embargo, esto está muy bien a primera vista, pero si nosotros prestamos atención, por ejemplo, a la inmensa jerarquía de ángeles, de demonios y de espíritus que aparecen en los relatos del judaísmo, por supuesto en los relatos del cristianismo y también en el islam, esta presencia, estas criaturas, harían también de las tres grandes religiones occidentales posteriores enoteísmos. Es decir, si nos ponemos así, absolutamente ninguna religión sería un monoteísmo puro. Además, como hemos explicado hace un rato, durante la Alta Edad Media, la explicación neoplatónica de la creación, es decir, un sistema de explicación basado en emanaciones, fue la interpretación canónica del cristianismo. Por tanto, si se acusa al zoroastrismo de enoteísmo, todas las demás también acabarían siendo formas de enoteísmo. ¿A qué se debe esta insistencia en intentar separar, en intentar distinguir el zoroastrismo de las demás religiones? Precisamente al hecho de que es claramente la raíz de estas religiones y llevaría los orígenes de los grandes monoteísmos occidentales a un punto quizá para algunas personas demasiado pagano, demasiado oriental, demasiado alejado de los valores que normalmente en nuestra cabeza vinculamos a estas religiones. Dicho esto, por cierto, el zoroastrismo, aunque he hablado de él en pasado, porque me he referido siempre a la forma del zoroastrismo desarrollado por los aqueménidas en el siglo V antes de nuestra era,
El zoroastrismo, sin embargo, como religión no ha desaparecido. Actualmente hay un número reducidísimo de practicantes, prácticamente se ha disuelto, pero aún así sigue activo. Algunos zoroastrianos famosos que seguro que conocéis. El más famoso de ellos, por supuesto, Freddie Mercury, que era parsi, era zoroastriano y además practicante. Otro gran zoroastriano conocido es Zubin Mehta, el impresionante director de orquesta que interpretó a Richard Strauss para nosotros, si lo recordáis, al final de nuestro curso de Nietzsche. Antes de terminar, nos quedan sin embargo unas últimas palabras sobre el zoroastrismo. Como bien recordáis, en las sesiones anteriores, de la mano de Heródoto, habíamos descubierto que los persas no representaban a sus dioses. En cambio, en los vestigios arquitectónicos de la época de Darío, en las fachadas de sus palacios y en su propia tumba, encontramos frecuentemente esta imagen. Se trata del llamado símbolo farabajar o faroar. Como podéis ver, es una combinación de elementos que nos resultan extrañamente familiares. Por un lado encontramos el disco solar en el centro de la imagen, a cuyos lados se extienden dos grandes alas que nos recuerdan a las de la diosa egipcia Maat, la diosa de la verdad. El disco solar alado fue de hecho un símbolo recurrente en la arquitectura religiosa egipcia y solía colocarse normalmente a la entrada de los edificios importantes como elemento de protección. No es de extrañar, por tanto, que el farabajar comenzara a usarse en tiempos de Darío, que como hemos visto hace muy poco, se había nombrado a sí mismo faraón, asimilando para los persas numerosos influjos egipcios. Sobre el disco solar alado vemos un hombre pequeñito llevando un anillo en la mano. Desconocemos realmente a quién representa esta figura humana. No ha llegado hasta nosotros ninguna referencia, ninguna explicación antigua de su significado. Pero lo que sí han podido determinar los arqueólogos e historiadores del arte es que se trata de un símbolo que aparece siempre ligado a la imagen, a la figura del monarca, y en este sentido lo más probable es que debe interpretarse como la protección de Ahura Mazda sobre el rey. Es decir, sería una manifestación, una representación de la esencia de la religión real creada por Darío y fundamentada, como bien recordáis, en la vinculación de la realeza con la voluntad de Ahura Mazda. En este sentido, la figura humana que vemos en la imagen podría ser el mismo rey o quizá Zaratustra, y el sol sería el símbolo de la protección del dios, pero en ningún caso este símbolo es una representación artística del dios Ahura. Su inmaterialidad, como bien recordáis, lo hacía absolutamente inalcanzable por el arte de los hombres. Bien, para terminar nuestro pequeño viaje por el mundo y la cultura de los persas, este viaje breve pero absolutamente imprescindible, quiero dejaros con un pequeño regalo. Con la obra del artista afgano Hassan Furuzanfar, que con una enorme sensibilidad retrata en sus fotografías algunos de los monumentos más bellos y emblemáticos de la antigua civilización persa aqueménida. La bandera de Afganistán, que podemos ver en muchas de las instantáneas, ha sido colocada digitalmente a posteriori como un símbolo de la lucha por la libertad de un pueblo que en nuestros días atraviesa uno de sus más oscuros momentos. Aquí está, por tanto, nuestro pequeño homenaje a la historia del pueblo afgano, cuna de una de las más importantes civilizaciones y del imperio más grande de la antigüedad, y nuestro deseo de que la paz, la tolerancia y la libertad vuelvan pronto a su tierra. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anamilecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon.
Desde solo 1 € al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.